Bienvenidos al canal de Historias de Valeria, donde tus emociones se estremecerán y tu inteligencia se elevará con cada relato lleno de drama, astucia y giros inesperados que jamás verás venir. La salida del colegio en el Instituto Santa María siempre era un caos. Frente a la puerta principal, entre el ruido de los estudiantes y el humo caliente de la calle, un pequeño puesto de comida estaba rodeado de clientes. Detrás del carrito metálico, Valeria Ortega trabajaba con una velocidad impresionante, rompiendo huevos, girando tortillas, añadiendo jamón, queso y salsa, mientras cobraba el cambio casi sin mirar. Las monedas caían una tras otra dentro de la caja, y las voces de los estudiantes no dejaban de sonar a su alrededor. «Valeria, ponme doble queso. A mí más picante. No te olvides del jamón extra». Aunque tenía la espalda empapada de sudor, Valeria seguía sonriendo y respondía con calma que todos tendrían su turno. En ese momento, desde el puesto de brochetas de al lado, se escuchó un bufido lleno de desprecio. Una mujer de mediana edad la miró con rabia y gritó que era una descarada, que siempre hacía escándalo como si aquello fuera un mercado y que estaba arruinando el negocio de los demás. Valeria ni siquiera levantó la cabeza, solo sonrió con calma y alzó un poco la voz. ¡Qué raro! ¿De dónde salió ese perro ladrando? Los estudiantes estallaron en carcajadas y la mujer se puso roja de rabia, incapaz de responder. Así que solo pudo arrastrar su carrito más lejos, mientras murmuraba insultos. Una alumna se acercó a Valeria y le susurró que no le hiciera caso, que las brochetas de aquella señora eran caras y horribles y que ya nadie quería comprarle. Valeria soltó una pequeña risa y respondió que, por decir la verdad, merecía queso extra gratis. En ese instante, una voz masculina sonó frente a su puesto. «La dueña de este lugar parece bastante generosa». Valeria levantó la mirada y vio a un joven alto y atractivo, vestido con una camisa llamativa, sonriendo con descaro y llevando en la muñeca un reloj que costaba más que todo su carrito. Detrás de él esperaba un deportivo negro de lujo. Valeria observó el coche apenas un segundo antes de volver a su sartén. Los hombres guapos no daban de comer. El dinero sí. «¿Qué quieres pedir?», preguntó con indiferencia. El joven sonrió más. «La especial. Extra carne, sin cebolla». «Hecho», respondió ella, mientras comenzaba a cocinar. Él apoyó un brazo sobre el puesto y preguntó su nombre. Valeria respondió secamente que no veía por qué debía decírselo. El joven dijo que era porque le parecía interesante, pero antes de que pudiera seguir hablando, un hombre de mediana edad salió del coche y caminó rápidamente hacia ellos. Sin decir una palabra, le dio una palmada en la cabeza al joven. «Mateo, te dije que investigaras, no que vinieras a comer». El joven se sobó la cabeza entre risas, diciendo que solo estaba comprobando la calidad de la mercancía. Entonces el hombre giró hacia Valeria, y en cuanto la vio de cerca, su expresión cambió por completo. Sus ojos comenzaron a temblar. «¿Tu nombre es Valeria Ortega?» Ella frunció el ceño y respondió que sí. El hombre respiró hondo. La voz se le quebró y dijo: «Soy Alejandro Ortega. Soy tu padre biológico». El mundo de Valeria se quedó en silencio. Los coches, las voces, el ruido de la calle, todo desapareció. En su mente solo quedó una frase, repitiéndose una y otra vez: «Soy tu padre biológico».
Una hora después, Valeria iba sentada dentro de un coche de lujo, que probablemente valía más de lo que ella ganaría en toda su vida. A su lado estaba Mateo Ortega, el hombre que acababa de comerse 2 tortillas mientras descubría que era su hermana. En el asiento delantero, una mujer elegante no dejaba de mirarla con los ojos rojos de tanto llorar. «Mi niña, por fin te encontramos». Era Isabela Ortega, su madre biológica. Sentada junto a ella estaba otra joven de vestido blanco, rostro delicado y mirada inocente. La chica tomó la mano de Isabela y habló con voz suave. «Hermana, mamá y papá te han extrañado mucho». Valeria la observó con frialdad y preguntó: «¿Quién eres tú?». El ambiente dentro del coche se congeló. La chica palideció y Isabella respondió apresuradamente que ella era Sofía, su hermana mayor. Valeria soltó una risa seca. «¿Hermana? No recuerdo haber tenido una hermana». El rostro de Sofía perdió el color. Isabella intentó sonreír y explicó que Sofía también era hija de la familia, que la habían criado desde pequeña y que ambas eran sus hijas. Valeria miró por la ventana antes de responder con calma que la mujer que la había criado la golpeaba hasta dejarla sin poder moverse, la obligó a abandonar la escuela y la echó a la calle en invierno. Luego giró el rostro hacia Isabella con una mirada helada y dijo que si quería que tratara a una desconocida como hermana, no le pidiera actuar tan rápido. El coche quedó en completo silencio. Mateo, sentado a su lado, levantó discretamente el pulgar hacia ella, y Valeria sonrió apenas. El coche finalmente se detuvo frente a la mansión de la familia Ortega. Una propiedad enorme e imponente que parecía un palacio. Valeria bajó del coche, miró hacia arriba y comentó con absoluta calma que no estaba nada mal. Mateo casi se atragantó de la risa. Apenas entró a la mansión, un hombre alto con traje negro descendió por la escalera principal. Aura fría, espalda recta, mirada cortante. Era Gabriel Ortega, el hijo mayor y heredero oficial del grupo Ortega. Observó a Valeria de arriba abajo como si estuviera evaluando a una intrusa. Sofía corrió inmediatamente hacia él con ojos llorosos. «Hermano Gabriel, tengo miedo de que Valeria me odie». Gabriel le acarició la cabeza y miró a Valeria con absoluta frialdad. «Nadie ocupará jamás el lugar de Sofía en esta casa. Espero que entiendas tus límites». Mateo murmuró en voz baja que era un imbécil. Valeria sonrió. Dio un paso al frente y respondió con una voz suave, casi amable, que tenía razón. Miró fijamente a Gabriel y dijo que la persona que realmente debía entender sus límites era quien estaba ocupando un lugar que no le pertenecía. Luego giró la vista hacia Sofía. El rostro de la joven perdió todo color. Gabriel explotó de ira, pero Alejandro lo interrumpió con un grito. «¡Basta!». Toda la sala quedó en silencio. El patriarca miró al mayordomo y ordenó que prepararan la habitación principal del segundo piso para Valeria. Sofía gritó de inmediato que esa habitación era suya, pero Alejandro respondió con voz glacial que no, que esa habitación siempre estuvo destinada a su verdadera hija. Valeria miró a Sofía y sonrió con verdadera satisfacción, porque en ese instante comprendió algo muy simple. Había regresado. Y a partir de ese día, todo lo que era suyo lo recuperaría pieza por pieza. Valeria apenas había regresado a la familia Ortega y ya entendía perfectamente una cosa. En aquella mansión, nadie la esperaba con los brazos abiertos, excepto Mateo. Para el resto, ella no era la hija perdida que había vuelto a casa, sino una intrusa
que amenazaba con destruir el equilibrio que llevaban casi 20 años manteniendo. Sofía apretó los puños mientras veía cómo los sirvientes comenzaban a sacar sus cosas de la habitación principal. Sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato, y se volvió hacia Isabella con la voz temblorosa. «Mamá, ¿de verdad vas a quitarme mi habitación por ella?» Isabella vaciló, claramente incómoda, pero antes de que pudiera hablar, Alejandro respondió con firmeza que aquella habitación nunca había pertenecido a Sofía, que simplemente había estado ocupando temporalmente el lugar de la verdadera hija de la familia. Sofía bajó la cabeza como si hubiera recibido una humillación insoportable. Gabriel dio un paso adelante con expresión helada y dijo que la casa tenía decenas de habitaciones, que no veía necesidad de desplazar a Sofía solo para complacer a alguien que acababa de llegar. Valeria lo miró sin alterarse y respondió con una sonrisa tranquila, que tenía razón, que la casa era enorme, así que quizá Sofía podría probar, por una vez, lo que se sentía al vivir en una habitación normal, como cualquier otra persona. El comentario hizo que Mateo se riera sin disimulo, mientras Sofía se mordía el labio hasta casi sangrar. Esa noche, durante la cena, el ambiente era tan tenso que hasta los sirvientes caminaban más despacio. Sofía permanecía en silencio, con los ojos ligeramente rojos como si hubiera llorado durante horas. Gabriel no dejaba de lanzarle miradas frías a Valeria. Alejandro intentaba mantener la compostura como patriarca, mientras Isabella parecía atrapada entre la culpa y el cariño que aún sentía por la hija que había criado. Cuando todos estaban sentados, Sofía dejó lentamente los cubiertos sobre la mesa y habló con voz quebrada. «Papá, mamá, si mi presencia aquí hace que Valeria se sienta incómoda, puedo irme. No quiero ser una carga para nadie». Isabela se puso tensa de inmediato y tomó su mano. «No digas tonterías, Sofía. Siempre serás parte de esta familia». Gabriel añadió con tono seco que nadie iba a echarla de la casa. Valeria soltó una pequeña carcajada. Todos giraron a mirarla. Ella apoyó con calma la copa sobre la mesa y dijo: «Curioso. Nadie ha mencionado echarla, pero parece que hay alguien muy preocupada por perder lo que no le pertenece». Sofía se quedó helada. Gabriel golpeó la mesa y exigió respeto. Valeria lo miró directamente y respondió que respeto era algo que se ganaba, no algo que se exigía mientras se protegía a alguien que llevaba años viviendo una mentira. La discusión estuvo a punto de explotar, pero Alejandro la detuvo antes de que escalara. Sin embargo, aquella misma noche, mientras Valeria organizaba sus pocas pertenencias en su nueva habitación, alguien llamó a la puerta. Era Mateo. Entró sin esperar permiso. Se dejó caer sobre un sillón y sonrió con ese aire despreocupado que siempre llevaba encima. «Admito que hoy casi me enamoro, cuando dejaste muda a Sofía en la mesa». Valeria siguió doblando ropa sin mirarlo. «Tu hermano mayor parece dispuesto a declararme la guerra». Mateo bufó. «Gabriel lleva años ciego con Sofía. Si ella dice blanco, él jura que es blanco aunque el cielo esté negro». Valeria lo observó de reojo. «¿Y tú? ¿Por qué estás de mi lado?» Mateo se encogió de hombros y respondió con una media sonrisa que simplemente confiaba más en su intuición que en las lágrimas de una mujer. Luego su expresión se volvió seria por primera vez. Le dijo que, aunque en esa casa muchos todavía no la aceptaran, él sí la reconocía como su hermana, y que mientras él estuviera allí, nadie la tocaría. A la mañana siguiente,
Mateo insistió en llevarla personalmente a su nueva escuela, la prestigiosa Academia San Alberto, donde estudiaban los hijos de las familias más poderosas de la ciudad. Para hacerlo aún más evidente, escogió el coche más llamativo del garaje. Un deportivo rojo, imposible de ignorar. Valeria le preguntó si de verdad era necesario semejante espectáculo. Mateo sonrió y respondió que sí, que cuando uno iba a entrar en un campo de batalla, era mejor hacerlo con una explosión. En cuanto el coche se detuvo frente a la academia, todas las miradas se clavaron en ellos. Los murmullos comenzaron, antes incluso, de que Valeria bajara del vehículo. Los estudiantes cuchicheaban que aquella debía de ser la hija perdida de los Ortega, que entonces el rumor era cierto, que Sofía no era la verdadera heredera. Valeria apenas había dado 3 pasos dentro del campus cuando sintió la mirada cargada de odio de Sofía a unos metros de distancia. Junto a ella estaba su mejor amiga, Camila Herrera, una chica de mirada arrogante que examinó a Valeria de arriba abajo antes de taparse la nariz con exageración. Así que esta es la famosa hija perdida. Huele a fritanga. Por mucho uniforme caro que le pongas, sigue siendo una vendedora de la calle. Algunos estudiantes soltaron risitas incómodas. Sofía bajó la mirada como si quisiera aparentar vergüenza por la situación, pero en sus ojos brillaba la satisfacción. Valeria sonrió. Se acercó despacio hasta quedar frente a Camila y respondió con absoluta calma. Y aún así huelo mejor que alguien que vive oliendo el perfume de otra mientras le lame las botas. El rostro de Camila se deformó de rabia. Valeria giró hacia Sofía y añadió con voz suave pero afilada. Por cierto, el bolso que lleva tu amiga ¿no es uno de los que tú tiraste el mes pasado porque dijiste que ya no estaba de moda? La cara de Camila cambió de inmediato. Miró a Sofía con incredulidad. Sofía se apresuró a negar, pero el daño ya estaba hecho. Camila la apartó de un empujón y se marchó furiosa. Los estudiantes comenzaron a cuchichear con más fuerza que antes. En menos de 5 minutos, Sofía había perdido a su aliada más cercana delante de toda la escuela. Cuando la profesora presentó a Valeria frente a la clase, algunos todavía la observaban con curiosidad y desdén. Ella caminó hasta el frente con la espalda recta y la mirada firme. Respiró hondo antes de hablar. Dijo que sí, que todos los rumores eran ciertos, que hasta hacía poco vendía comida en la calle para pagar sus propios estudios, que había sido golpeada, humillada y obligada a sobrevivir sola durante años, pero que nunca se avergonzaría de haber trabajado honestamente para vivir. Miró a todos, uno por uno, antes de continuar, y dijo que la pobreza no era vergonzosa, que vergonzoso era vivir de otros sin merecer nada, que había llegado a aquella escuela no para pedir compasión, sino para demostrar que merecía estar allí tanto como cualquiera. Cuando terminó, el aula quedó en silencio durante varios segundos. Luego comenzaron los aplausos, primero unos pocos, después toda la clase. Incluso la profesora tuvo que secarse discretamente una lágrima. Desde ese momento, Valeria entendió que había ganado la primera batalla. Sentada al fondo del aula, Sofía apretó los dientes hasta casi romperlos, porque por primera vez desde que Valeria había aparecido, comprendió algo que jamás había imaginado. Aquella chica, a la que había despreciado como una simple vendedora callejera, no había vuelto para suplicar un lugar en la familia Ortega. Había vuelto para arrebatárselo todo.
y eso apenas acababa de empezar. Aquella noche llegué por primera vez a la mansión de la familia Valdés. El lugar era tan enorme que parecía un hotel de lujo más que una casa. Mármol brillante, lámparas de cristal, cuadros antiguos, criados alineados en silencio. Todo tan perfecto que resultaba frío. Pero antes incluso de poder procesarlo, entendí que el verdadero problema no era la mansión, sino la gente que vivía dentro. En cuanto entré al comedor, todos estaban ya sentados esperando. Mi padre me presentó con voz solemne, pero apenas terminé de tomar asiento cuando Lucía se levantó de golpe con los ojos enrojecidos, como si llevara horas llorando. Perdón, Alba. Si te molestó algo de lo que hice antes, no fue mi intención. Si quieres que me vaya de esta casa, solo dilo. No hace falta que me humilles así. Después de cenar, recogeré mis cosas. Alejandro, el hijo mayor, reaccionó al instante. Se puso de pie, la sostuvo por los hombros y me lanzó una mirada helada. Nadie va a echar a Lucía de esta casa, mucho menos alguien que acaba de aparecer. La palabra aparecer me hizo sonreír, como si yo fuera una intrusa y no la verdadera hija de esta familia. Crucé los brazos y lo miré sin pestañear. Curioso. ¿En qué momento dije que quería echarla? Lucía abrió la boca, pero no encontró respuesta. Continué con calma. En el coche venían papá, mamá, Mateo y el conductor. Todos pueden testificar que bajé porque me mareé. Si quieres, llamamos a un médico para confirmar que no era un ataque de celos. Mateo se atragantó con el agua de la risa. El rostro de Lucía se puso blanco. Alejandro golpeó la mesa. ¡Basta! No vengas aquí a crear conflictos el primer día. Sonreí con frialdad. Entonces me remangué lentamente y dejé expuestos los moretones y cicatrices que cubrían mis brazos. El comedor entero quedó en silencio. Mi voz salió baja, firme, afilada como una hoja. Mientras ella crecía en esta casa como una princesa, yo vivía así. Me golpeaban, me insultaban, me negaban dinero para estudiar. Me echaron de casa en invierno. Trabajé en la calle para sobrevivir y pagar mi educación. Así que antes de hablarme de educación o de modales, piensa bien con quién estás hablando. Mi madre se tapó la boca con la mano. Mi padre endureció el rostro de inmediato. Mateo se levantó y vino a colocarse a mi lado, como un muro. Alejandro perdió parte de su arrogancia, pero aún así no dijo una sola disculpa. Lucía aprovechó para llorar más fuerte. Yo solo quería que todos estuviéramos bien. La miré con una sonrisa gélida. Entonces, deja de actuar como víctima cada 5 minutos. Mi madre intervino rápidamente, tratando de suavizar el ambiente. Ya basta. Lucía, ahora que Alba ha vuelto, corresponde devolverle su habitación. La frase cayó como una bomba. Lucía se quedó helada. Alejandro reaccionó enseguida. La casa tiene muchas habitaciones. Cualquier otra servirá para Alba. Mi padre lo interrumpió con voz severa. Esa habitación fue preparada para nuestra hija biológica desde antes de su nacimiento. Le pertenece a Alba. El rostro de Lucía palideció aún más. En ese momento, bajo la mesa, Mateo me pellizcó discretamente el brazo. Entendí al instante. Bajé la cabeza
y empecé a llorar. No demasiado, solo lo suficiente. Un llanto silencioso, contenido, como el de alguien que llevaba años acumulando dolor. Mi madre corrió hacia mí. No llores, cariño. Mamá está aquí. Mi padre golpeó la mesa. Se acabó. Preparad la habitación de Alba, inmediatamente. Nadie se atrevió a protestar más. Después de la cena, los empleados comenzaron a sacar vestidos, bolsos y cosméticos de lujo de la habitación de Lucía y los amontonaron en el salón. Yo entré detrás con mi vieja mochila desgastada al hombro, la misma que había usado durante años. La dejé sobre la cama enorme y miré el armario todavía lleno con algunas de sus cosas. Sonreí amablemente. No te preocupes. Mis pertenencias son pocas. Si no cabe todo lo tuyo fuera, puedes dejar parte aquí. Lucía parecía a punto de vomitar sangre de la rabia. Mis padres bajaron la mirada con evidente culpa. Mi padre se acercó entonces y me entregó una tarjeta bancaria. Aquí tienes 100.000 euros. Compra ropa, joyas, lo que quieras. A partir de hoy, no volverás a privarte de nada. Tomé la tarjeta y sonreí dulcemente. Gracias, papá. Mateo inmediatamente extendió la mano con descaro. ¿Y la mía? Mi madre le soltó un golpe en la frente sin piedad. ¡Lárgate! Cuando todos se fueron, Mateo se dejó caer en una silla de mi nueva habitación mientras yo ordenaba mis pocas cosas. Me observó un rato antes de hablar. No esperaba que fueras tan buena actuando. Sonreí sin mirarlo. Y yo no esperaba que me ayudaras. Él se encogió de hombros. Porque tampoco soporto a Lucía. Lo miré con interés. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Se recostó cruzando los brazos. Nunca me cayó bien. Siempre llorando, manipulando, fingiendo debilidad. Mamá y Alejandro están cegados, pero yo no. Incliné la cabeza. Alejandro no la trata como a una hermana. Mateo soltó una carcajada seca. Así que tú también lo notaste. Mi expresión se endureció. ¿Hay algo entre ellos? Bajó la voz. No tengo pruebas, pero demasiadas veces los he visto comportarse raro. Miradas, favoritismos, formas de tocarse. Hay algo podrido ahí. Lo miré en silencio. Aquella información era oro puro. Si era verdad, no solo tenía enemigos dentro de esa casa, también tenía la bomba perfecta para destruirlos cuando llegara el momento. Mateo me señaló sonriendo. Ahora entiendo por qué me caes bien. Eres peligrosa, respondí con otra sonrisa. Tú tampoco eres tan inútil como aparentas. Él se llevó una mano al pecho, fingiendo dolor. Eso hiere. Soy un genio incomprendido. Solté una pequeña risa, pero por dentro mi mente ya trabajaba. Lucía era venenosa. Alejandro era arrogante. Mi madre aún dudaba de mí. Mi padre sentía culpa, pero no bastaría. Sin embargo, ahora tenía algo mejor que dinero o apellido. Tenía un aliado dentro de la familia. Aquella noche, mientras miraba por la ventana de mi nueva habitación, entendí que recuperar una habitación era solo el principio. No había vuelto a esta casa para convivir pacíficamente. Había vuelto para reclamar todo lo que me pertenecía y para hacer pagar a cada persona que intentó robarme la vida. Los días siguientes en la mansión de los Navarro fueron más tensos que nunca. Después del escándalo de Lucía en la escuela, su imagen había quedado completamente destruida entre los jóvenes de la alta sociedad madrileña. Nadie quería acercarse a ella.
y quienes antes la seguían ahora la evitaban como si fuera una peste. Pero yo sabía perfectamente que una mujer como ella no aceptaría su derrota tan fácilmente. Una noche, mientras bajaba a la cocina por agua, escuché voces provenientes del despacho de mi madre. Me detuve en seco al reconocer su tono. «Mamá, por favor, no puedes dejar que Alba me destruya así. Tú me criaste. Tú sabes quién soy realmente». Mi madre suspiró con cansancio. «Lucía, ya basta. Has ido demasiado lejos». Entonces la voz de Lucía se quebró en llanto. «Todo lo hice porque tenía miedo. Miedo de perder esta familia. Miedo de perderlos a ustedes». Mi madre guardó silencio, y ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Aunque había descubierto la verdad, en el fondo seguía sintiendo debilidad por ella. Retrocedí sin hacer ruido, y subí a mi habitación con una sonrisa fría. Si querían seguir jugando al sentimentalismo, entonces yo les daría una razón real para abrir los ojos. A la mañana siguiente, Tomás entró en mi cuarto sin tocar, como siempre. «Prepárate, hoy tenemos trabajo». Lo miré con curiosidad. «¿Qué hiciste?» Él sonrió como un zorro. «Solo digamos que cierta señora está a punto de perder el control. Cuando bajamos al salón principal, encontramos a todos reunidos». Mi padre tenía el rostro oscuro como una tormenta. Sobre la mesa había varios documentos bancarios. Frente a él, Lucía estaba pálida como un cadáver. «Explícamelo. Ahora». Ella temblaba. «Papá, yo no sé de qué hablas». Mi padre golpeó la mesa con fuerza. 5 transferencias mensuales, durante 3 años, a una cuenta a nombre de Carmen Ruiz. ¿Todavía quieres fingir que no sabes nada? Mi madre se quedó helada. ¿Carmen Ruiz? ¿La madre biológica de Alba? Yo apoyé el codo sobre el respaldo del sofá, fingiendo sorpresa. ¡Vaya! ¡Qué coincidencia más interesante! Lucía me lanzó una mirada venenosa. «Tú me tendiste una trampa». Sonreí. «No, tú cavaste tu propia tumba». Mi padre se puso de pie lentamente, su voz helada como el hielo. «Sabías desde hace años que no eras nuestra hija biológica, y aún así ocultaste la verdad. Pagaste a esa mujer para mantener a Alba lejos de nosotros. ¿Cuánto tiempo pensabas seguir engañándonos?» Lucía cayó de rodillas llorando. «Lo hice porque los amaba. No quería perder a mi familia». Mi hermano mayor, Alejandro, dio un paso al frente de inmediato. «Basta, papá». Lucía cometió errores, pero todo fue por miedo. No puedes echarla por algo así. Lo miré y casi me reí. Siempre igual. Siempre corriendo a salvarla como un caballero idiota. Mi padre se giró lentamente hacia él. «¿Y tú sabías algo de esto?» Alejandro dudó apenas un segundo. Ese segundo fue suficiente. El salón entero quedó en silencio. Mi padre lo miró como si acabara de descubrir que crió a un extraño. «¿Tú lo sabías?» Mi madre retrocedió un paso, con lágrimas en los ojos. «Alejandro, no me digas que sabías la verdad». Él apretó los dientes. «Lo descubrí hace años por un análisis de sangre, pero Lucía me rogó que no dijera nada. Dijo que si la verdad salía a la luz, perdería a su familia». Tomás soltó una carcajada seca. «Increíble. Así que nuestro honorable heredero ayudó a ocultar el secuestro emocional de la verdadera hija de la familia. ¡Qué liderazgo tan admirable!». Mi padre perdió por completo la paciencia.
Le dio una bofetada brutal a Alejandro que resonó por todo el salón. Inútil. ¿Ese es el criterio con el que ibas a heredar mi empresa? Alejandro levantó la vista con rabia. No hice nada malo. Lucía y yo no compartimos sangre. Nos amamos de verdad. Mi madre dejó escapar un grito ahogado. ¿Qué acabas de decir? Yo me quedé quieta, observando cómo el mundo de todos se hacía pedazos. Mi padre estaba tan furioso que parecía incapaz de respirar. Repítelo. Alejandro alzó el mentón con terquedad. La amo. Siempre la he amado. Desde hace años. Mi madre se desplomó sobre el sofá. Dios mío. Tomás silbó bajo. Y aquí pensábamos que solo eran raros. Resulta que estaban completamente enfermos. Lucía rompió a llorar desesperada. No, no es como parece. Yo me crucé de brazos y hablé con calma. Entonces explica por qué pasabas más de media hora encerrada en el dormitorio de Alejandro cuando nadie estaba en casa. Lancé el móvil sobre la mesa. El video de seguridad empezó a reproducirse. El silencio se volvió sepulcral. En la grabación, Lucía entraba claramente en la habitación de Alejandro. 37 minutos después, salía despeinada, sonrojada y abrazando su camisa. Mi madre rompió a llorar. Mi padre cerró los ojos, como si acabaran de clavarle un cuchillo en el pecho. Alejandro dio un paso hacia mí con furia. ¡Bastarda! Tomás se interpuso al instante. Un paso más, y te rompo la cara. Mi padre habló sin mirarlo. Fuera. Alejandro se congeló. ¿Qué? Fuera de esta casa. Desde este momento dejas de ser el heredero de Grupo Navarro. Tus accesos a la empresa quedan revocados. No volverás a tomar una sola decisión en mi nombre. Alejandro palideció. ¡Papá! ¡Fuera! Lucía se lanzó al suelo, abrazando la pierna de mi madre. Mamá, por favor, no me eches. No tengo a dónde ir. Mi madre lloraba, pero esta vez no la miró. Yo me acerqué despacio y me agaché frente a ella. ¿Recuerdas todas las veces que intentaste arruinar mi vida? ¿Todas las veces que quisiste que desapareciera? Esto apenas comienza. Esa misma noche, Alejandro y Lucía abandonaron la mansión juntos. Uno había perdido su herencia. La otra había perdido su mentira. Desde la ventana de mi habitación, los vi marcharse bajo la lluvia, como dos ratas expulsadas de un palacio que jamás les perteneció. Tomás se apoyó junto a mí, sonriendo. ¿Satisfecha? Observé la lluvia deslizarse por el cristal y respondí con calma. No. Lo miré de reojo. Todavía no. Porque algunas heridas no se curan con lágrimas. Algunas solo se cierran cuando ves a quienes te destruyeron perder absolutamente todo. Pensé que después de aquella noche todo terminaría, pero la caída de Lucía y Alejandro no fue el final, apenas era el comienzo de su verdadera ruina. Durante los primeros meses, intentaron mantener una fachada digna. Se mudaron juntos a un ático modesto en las afueras de Madrid, muy lejos del lujo al que estaban acostumbrados. Alejandro seguía convencido de que el amor podía vencerlo todo. Repetía una y otra vez que había elegido a la persona correcta y que tarde o temprano demostraría que no necesitaba el apellido Navarro para triunfar. ¡Qué hombre tan ingenuo! Mi padre lo había expulsado de la empresa, bloqueado sus cuentas y cortado toda ayuda económica. Por primera vez en su vida, Alejandro tuvo que enfrentarse al mundo real sin el respaldo de la fortuna familiar. Fue entonces cuando empezó a descubrir algo que yo ya sabía desde hacía mucho. El amor romántico
Se marchita rápido cuando llegan las facturas. Lucía jamás había cocinado una comida, jamás había limpiado una casa, jamás había vivido un solo día sin sirvientes. Al principio fingía adaptarse, sonriendo y diciendo que lo importante era estar juntos. Pero con el paso de las semanas, su paciencia se fue agotando. Discutían por todo. ¿Por dinero? ¿Por la comida barata? ¿Por el calor de verano sin aire acondicionado? ¿Por la ropa que ya no podían comprar? ¿Por los amigos de la alta sociedad que dejaron de contestarles el teléfono? El hombre que había renunciado a todo por ella empezó a convertirse, poco a poco, en el espejo de su propia frustración. Y entonces llegó la bomba final. Una tarde, Lucía apareció en su apartamento con una sonrisa nerviosa y una prueba de embarazo en la mano. Alejandro, vamos a ser padres. Ella pensó que aquello solucionaría todo. Pensó que un hijo lo obligaría a aferrarse aún más a ella. Pero en lugar de alegría, Alejandro se quedó blanco. Luego su rostro se deformó en una expresión de puro terror. ¿Qué dijiste? Lucía se quedó confundida. Estoy embarazada. Es tuyo. Claro. Él comenzó a reír. Una risa seca, rota, casi perturbadora. ¡Eso es imposible! El color abandonó el rostro de Lucía. ¿Qué? Alejandro dio un paso hacia ella, los ojos inyectados en sangre. Hace años me diagnosticaron infertilidad. No puedo tener hijos. El mundo de Lucía se vino abajo en ese instante. Se quedó congelada, incapaz de hablar. Luego, tartamudeó, desesperada. Debe haber un error. Quizá el médico se equivocó. Quizá fue un milagro. Alejandro la agarró del brazo con tanta fuerza que la hizo gritar. ¿De quién es? Ella rompió a llorar. Alejandro, escúchame. Fue un error. Solo una vez. Estaba confundida. Bebí demasiado. No significó nada. Él la soltó como si tocara basura. Todo aquello que había sacrificado por ella su familia, su herencia, su futuro, se derrumbó en un segundo. La mujer por la que lo había perdido todo, lo había engañado, igual que engañó a todos los demás. Dicen que el destino tiene sentido del humor. Yo diría que simplemente sabe cobrar deudas. Unos días después, Alejandro regresó a la mansión Navarro. Ya no era el heredero impecable que se marchó con arrogancia meses atrás. Tenía barba descuidada, ropa arrugada, ojeras profundas y la mirada vacía de alguien que acababa de despertar demasiado tarde. Entró en silencio al salón donde toda la familia estaba reunida. Mi padre apenas lo miró. Mi madre bajó la vista. Tomás sonrió con crueldad. Vaya, mira quién volvió. ¿Qué pasó? ¿El amor verdadero no pagaba el alquiler? Alejandro no respondió. Solo cayó de rodillas en medio del salón y empezó a llorar como un hombre completamente destruido. Lo perdí todo, por nada. Mi padre lo observó durante varios segundos antes de hablar. No, lo perdiste todo por tus propias decisiones. El silencio pesó sobre todos como una lápida. Yo lo miré desde el sofá con absoluta calma. No sentía alegría, no sentía rabia, solo una especie de vacío sereno. Porque en ese momento entendí algo. La mejor venganza no es destruir a alguien con tus propias manos, es dejar que viva el tiempo suficiente para destruirse solo. Lucía desapareció por completo de nuestro círculo después de aquello. Algunos dijeron que se fue a otra ciudad, otros que abortó y huyó con el verdadero padre del niño.
A mí nunca me importó averiguarlo. Para mí, ella había dejado de existir desde el día que salió por esa puerta. Con el tiempo, Tomás tomó oficialmente el control del Grupo Navarro. Bajo su liderazgo, la empresa creció más que nunca. Mi padre finalmente reconoció públicamente que había estado ciego respecto a quién merecía realmente sucederlo. Y yo invertí gran parte de mi nuevo patrimonio en los proyectos de Tomás, convirtiéndome en socia de varias de sus empresas emergentes. 3 años después, durante la gala anual del Grupo Navarro, observé desde el balcón principal el salón lleno de empresarios, políticos y figuras de la élite madrileña. Tomás se acercó con una copa en la mano y sonrió. ¿Quién habría dicho que la chica del puesto de bocadillos acabaría aquí? Sonreí, mirando las luces de la ciudad. La gente que nace en la oscuridad aprende rápido a reconocer el brillo falso. Él chocó su copa con la mía y también aprende a sobrevivir mejor que nadie. Bajé la mirada hacia el reflejo de Madrid en el cristal y respiré hondo. Durante años creí que mi pasado era una mancha que debía esconder. Creí que haber sufrido me hacía menos digna, pero estaba equivocada. Mis cicatrices no eran vergüenza, eran prueba de todo lo que había sobrevivido. La oscuridad fue donde crecí, pero la luz, era el lugar hacia el que siempre decidí caminar. Y mientras mi reflejo me devolvía la mirada de la mujer en la que me había convertido, sonreí por última vez y pensé: algunas personas nacen en palacios y terminan arrastrándose por el barro. Otras nacen en el barro y terminan construyendo su propio reino.